que lo iba a extrañar mucho, que cómo iba a estar sin él, que entonces ella le pide que se arranque un diente. ¿Cómo? ¿Y para qué quieres un diente? Le dice, no, ¿para qué? Porque así yo lo guardaré, lo atesoraré, para que lo pueda contemplar cuando tú no estés. A continuación, La Voz al Día, un programa de actualidad, opinión que nos acerca a la realidad de un mundo que aún tiene esperanza. Hoy, como dices tú, Claudia, el tema de los 6 niveles del corazón. Va para dar comienzo y pues ya esta es como la última parte de nuestro primer capítulo del libro. Recuerden pues que como entre este conversatorio que estamos teniendo los días martes sobre el libro de Tú quién eres que me arrastras del autor doctor y pastor Otzopar, y pues él sacando todos estos tesoros que encuentra en la palabra de Dios. Hoy hablando de los 6 niveles del corazón, y él habla y relata una historia que es de un hombre rico del campo, así como digamos un señor que es como haciendo el ejemplo que está allá en las montañas de Santander, pero resulta que un día que pasa por la ciudad, por el pueblo como tal, y se encuentra con una ramera. Al ver su rostro hermoso, digamos que vive con ella un tiempo, pero cuando ya se acaba el dinero le dice que va a ir nuevamente para recoger dinero y volver. Él estaba súper enamorado de ella, y ella pues le dice que no podría aguantar, que lo iba a extrañar mucho, que cómo iba a estar sin él, que entonces ella le pide que se arranque un diente. ¿Cómo? ¿Y para qué quieres un diente? Le dice, no, ¿para qué? Porque así yo lo guardaré, lo atesoraré, para que lo pueda contemplar cuando tú no estés. Y así, ¿no? Así hizo él tan como que se derritió su corazón, dijo, ¡ay! No podía creer, ¿no? Para él esa vida que vivió con ella era como un sueño. Y así él se fue, ella lo guardó muy bien en un algodón, en un frasco, y así él se fue, ¿no? Como con ese amor en su corazón y ese sueño. Pero cuando regresó, empezó a escuchar que ya ella vivía con otro hombre. Y pues sí, cuando llegó, por supuesto que ya vivía con otro hombre, ella ya ni lo volteaba a mirar. Devuelve mi diente, no sé qué. Sí, claro, vaya, búsquelo en la alacena, ya está dentro de una canasta, dentro de muchos dientes que hay allá. Y entonces pues él como frustrado y con rabia y todo, y le dice, ¿tú por qué eres así? Le dijo, ¿se te olvidó que era una ramera? Entonces, como en ese momento ese hombre que podía pensar, ¿no? Qué tonto soy. Como caí así tan fácil, ¿no? Pero aunque esta historia parece chistosa y uno dice como imposible de creer, pero realmente las personas cuando caen en alguna de este tipo de cosas, adicciones o demás, así como veamos también la historia del hijo pródigo, él también cayó, ¿no? Cayó y ya se encontró en esta situación. Y cuando empezó él luego a darse cuenta de su situación, pues él siendo un hijo de papi y mami, como decimos, pues él nunca aprendió ni a trabajar, no hizo nada, porque pues él vivía en la casa de su padre y pues iba todo muy bien, ¿no? Pero él, al darse cuenta que ya se le acabó su dinero, que no sabía trabajar, la gente se daba cuenta pues que no tenía experiencia de nada, finalmente el único trabajo que pudo tener fue el de apacentar los cerdos. Y así con tanta hambre que hasta deseó, ¿no?, poder comer de esas algarrobas, y empezó a pensar en su papá, ¿no? Ay, esta luna que veo en esta noche es la misma luna que mi papá ve. ¿Cómo estará? ¿Estará bien de salud? ¿Cuánto daría yo por estar allá, no? Pero pues entre esos pensamientos que también se levantaban, su corazón empezó a llenarse como de arrepentimiento, ¿no? Como, ¿por qué así? ¿Por qué hice así? Bueno. Y en ese momento él pensó, no, pues voy a ir. Decide en su corazón ir a donde su papá, pero sabiendo que si yo voy, pensando, si yo voy, ¿cómo me mirará mi padre? Como que yo como salí con tanto poder de que voy a triunfar y ahora con mi ropa así, tan fracasado, ¿qué van a decir de mí? Todos esos pensamientos se levantaban en ese momento, ¿no? Pero al final, pues ya ante el fracaso, pues no tenía como otra opción, ¿no? Y finalmente también su corazón arrepentido, primero en el corazón volvió a su padre y así empezó a caminar hacia allá. Y en el corazón quedaba, así me vuelva uno de sus trabajadores, pero que esté en la casa de mi padre. Hasta ese nivel llegó, hasta convertirme,
así sea que me permita vivir como un trabajador, como uno de esos jornaleros que trabaja con él. Pero es que hasta ellos tienen pan en su mesa, ¿no? Yo acá estoy muriéndome de hambre. Y así, ¿no? Como por el fracaso también él pudo tener ese corazón arrepentido. Y como el mundo del corazón cambia a medida que atraviesa los 6 niveles. Entonces, el primer nivel que vamos a empezar como a ver, y es que, y bueno, pues yo quiero antes como hacer como un comentario sobre esta historia del hijo pródigo, porque si bien sabemos es una historia que cuenta nuestro Señor Jesús, es una historia inventada, es una parábola, ¿no? No tiene nombre los personajes, ¿no? Pero realmente hasta los literalistas, los literalistas de esta época y las personas modernas pintan cuadros súper bonitos, ¿no? Del hijo pródigo, porque es una historia que tiene mucho contraste. O sea, si uno, por ejemplo, va a dibujar una rosa, pero solo de rojo, pues no es llamativa, ¿no? Pero el que pinta y sabe pintar, le pone toques que no son ni siquiera del color rojo, sino que viene que verde en el tallo, o sea, todo eso hace que contraste muy bien y la rosa sea muy hermosa. De la misma manera, ¿no? Los literalistas que dicen, es la historia que tiene un contraste, que está bien articulada, porque vemos a ese hijo pródigo en la hambruna, sucio, pero cuando llega su padre, todo, la historia se cambia, o sea, de oscuro a claro, en un momento. Al siguiente día, él, después de estar padeciendo esa hambre, al siguiente día él ya está con un anillo, con un vestido nuevo, comiendo un ternero jugoso. Realmente ese contraste es muy hermoso. Y esta historia, pues, aunque ha sido inventada, es una historia que refleja cómo fluye el corazón del humano, de los hombres, de principio a fin. Y en ese primer nivel es como en el que estamos todas las personas que no conocemos el mundo del corazón. Los que desconocen el mundo del corazón, por lo general se encuentran en este primer nivel, que es creer en sí mismo. Cuando uno cree en sí mismo, y vamos a ver estos 6 niveles gracias a esta historia también del hijo pródigo, porque se ve muy bien reflejada. Entonces, al principio el hijo pródigo, ¿qué pasó? Creía en sí mismo, ¿no? Se elogiaba a sí mismo, yo puedo, yo soy capaz, yo tengo las habilidades. En algún momento no nos hemos considerado que hemos superado a otros en algunas cosas. Entonces eso se queda guardado en el corazón. No recuerda lo malo, no recuerda las malas experiencias, por lo general se tienden a olvidar, pero lo bueno se recuerda con el tiempo. Entonces uno, cuando yo estaba en el colegio y tenía 8 años, me acuerdo de una competencia y yo fui la primera. Cosas así que hasta son desde la niñez, pero uno las atesora, ¿no? También si gana dinero o hace algo que otros son incapaces, eso mantiene el corazón orgulloso, aunque la verdad eso no lo decimos, pero eso está ahí guardado en el corazón. Uno no está diciendo, ay, es que no, eso está guardado ahí en el corazón y uno siempre está como compitiendo, ¿no? Sin querer estamos haciendo eso en el corazón. Y todas esas capas, ¿no? Todos esos pensamientos, todas esas como confianzas van endureciendo el corazón, endureciendo el corazón, y nos lleva a pensar, yo soy excelente, me va muy bien. Y cuando yo pienso y me considero así, entro en algo que es el segundo nivel del corazón, y es la negligencia, como la pereza, ¿no? La tolerancia conmigo mismo, ¿no? Por eso tampoco me puedo superar en muchas cosas. El conformismo también, correcto, ¿no? Esa palabra es perfecta. Me conformo con lo que ya soy. ¿Y qué pasa, no? Pues dentro de eso, ¿qué? ¿Será que puedo escuchar a otros? No, porque pues si ya yo me considero bien y excelente, ya no puedo escuchar a otras personas. Mi corazón se vuelve soberbio, ¿sí? Y por supuesto el camino de la soberbia es el camino de la destrucción. Entonces, recordando esa historia del hijo pródigo, ese corazón que él tuvo lo llevó a la destrucción. Rápidamente él, por esa confianza en sí mismo, por su negligencia, no, yo sigo, pero yo un día voy a parar, y así, así finalmente quedó sin dinero, arruinado, se malgastó todo, ¿no? Vivía como meditando, ay, yo, ¿y por qué vivo así? No, una persona que ya está en esos niveles del corazón vive sin reflexión, sin meditar en lo que está haciendo, porque ¿cómo piensa?
estoy súper bien. Está a todo dar, mejor dicho, de manera descontrolada, ¿no? Entonces al principio una persona, ¿no? Una familia que tenga buena posición, buen dinero, pues no piensa en ahorrar muchas veces, ¿no? Claro, si no tiene mentalidad, pero así es. Entonces despilfarra, malgasta, ¿sí? Pero al final, ¿qué? Ese es el camino de la destrucción, ¿sí? Y así pasamos entonces al siguiente nivel, que es el tercer nivel, donde entramos al fracaso, ¿no? Sí. Realmente, ¿qué pasó con el hijo pródigo? Con este hijo menor. Fracasó. Porque a ver dónde está el negocio con el que tanto sueño le pidió la herencia a su padre. Fracasó. Fracasó y finalmente se le acabó el dinero. Sí. Ya él se encontró con una mano adelante, con otra atrás y buscando trabajo. Entonces, arruinado, donde perdió todo. ¿Quién quiere estar en esa posición? Nadie. Uno piensa, uno siempre planea para bien, pero cuando llega a esta situación, uno no espera. Uno no espera que y eso ahí pase, viene ¿no? la frustración, ¿no? Sí. Entonces, dentro de esto está el cuarto nivel, ¿no? Que es el sentimiento y dolor. Pues, ¿por qué las personas tienen miedo a esta parte, no? Pues porque no quieren experimentar el sufrimiento, el dolor que esas situaciones les traen, ¿no? Entonces, después de haber tenido una familia y tener un divorcio, ¿sí? Pues eso, ¿cómo no va a traer dolor y sufrimiento a su vida, no? O por ejemplo, que teníamos dinero o donde comíamos lo que queríamos y de un momento a otro ya no tenemos nada y toque mendigar, toque salir a hacer lo que tal vez no queríamos, ¿sí? Aunque como decimos que el trabajo no es deshonra, pero para una persona que tuvo una muy buena posición, ir por ejemplo a hacer trabajos en casa ajena, eso para su corazón no se dice, pero eso no es fácil, ¿sí? Porque tiene que humillar, ser quebrantado su corazón, ¿sí? Entonces, y ahí, cuando nosotros podemos ver nuestra imagen, como que podemos pensar, porque uno en el dolor piensa, ahí empieza, uno se ve reflejado en esa imagen, se ve al espejo, ¿qué hice? Por atravesar en ese dolor, llega al siguiente nivel, que es el quinto nivel, que es el arrepentimiento. De la misma manera, cuando el hijo pródigo estaba allí con los cerdos, con hambre, hasta con ganas de comer de la comida de los cerdos, él se vio. ¿Yo qué estoy haciendo aquí? Se vio su imagen, ¿qué hice? ¿No? ¿Qué hice con mi vida? ¿Qué hice con el dinero? Por fin él puede pensar sobre lo que hizo. Pero eso solamente sucede cuando está ahí en el dolor, cuando ha atravesado el fracaso. Exacto. Una pregunta, ¿por qué las personas no toleramos el fracaso? Bueno, pues sencillamente es porque no queremos dolor. No queremos atravesar ese sufrimiento. Entonces, por eso siempre estamos pensando y evitando fracasar. Porque no queremos atravesar el dolor. No queremos que nada nos duela, ¿sí? Pero el dolor es muy bueno, ¿no? Porque, por ejemplo, Dios hizo perfectamente el cuerpo, perfectamente. Y una persona que no tenga, le llaman el umbral de dolor, ¿no? Por ejemplo, nosotras las mujeres que estamos en la cocina y por ahí cortando la cebolla, pero la persona que no tiene umbral de dolor se corta y de un momento a otro ve que la cebolla está roja, ve qué pasó, se corta, o que de pronto, qué raro, huele a carne asada, se quemó la mano. Pero si no tiene umbral de dolor, es el dolor en el cuerpo es alerta. Algo está mal, ¿no? Si algo te duele, pilas. Unos resisten más, sí, y otros menos. Sí, pero es importante tener dolor. O sea, eso es algo que es necesario. Hasta el cuerpo lo necesita, ¿no? Porque me avisa que algo anda mal en mi cuerpo. Me advierte algo, ¿sí? Si me quemo, si me corto, ¿sí?
me brinda seguridad. Pero nosotros tenemos en la cabeza que el dolor es malo, que no, sí, por eso muchas veces como que eso queremos evitarlo, pero realmente el dolor es muy bueno, así como en el cuerpo. Sí, igual que los padres con los hijos, ¿no? Uno de mamá no quiere que los hijos sufran para nada, claro, que no pasen por ninguna situación que les haga llorar, lamentar, y saber que de ahí viene un aprendizaje para la persona. Correcto. Es la única manera a veces de aprender, ¿no? Es correcto, sí. Hay mamás que le dicen, bueno, mijita, pues que se estreche. Esa es una de mis mamás, esa es una de las mías. Mi mamá, vaya, estréchese, y así aprende, ¿no? Y sí, cierto, porque pues así aprendimos todos con esas experiencias. Por eso es ese miedo, ¿no? No toleramos fracasar por el miedo al dolor, a sufrir. Bueno, entonces nos vamos para el quinto. Sí, pues veníamos del cuarto nivel, que es el sufrimiento, ¿no? Donde estamos ahí viéndonos, donde nos estamos dando cuenta cómo hemos andado, cómo estamos viviendo, y pues eso nos genera dolor, ¿no? Porque en ese momento inmediatamente uno tiene dolor y que empieza a pensar como el hijo pródigo, se ve en esa situación de hambre, de sufrimiento, de frío, de su ropa como está, ¿sí? O sea, con mucha tristeza, con mucho dolor por lo que está atravesando, pero eso fácilmente la hace saltar al quinto nivel, que es el arrepentimiento, donde él empieza a pensar en su papá y donde en el corazón nace el querer ir y regresar a su casa. Entonces, todas las personas, no todos pasamos por estos niveles. Es cuando nos relacionamos, podemos percibir, por ejemplo, hasta ya sabiendo este tema, ¿no? Podemos pensar en las personas y, esta persona está en este nivel. Esta persona está en este otro nivel, yo estoy en este nivel, ¿no? Entonces, las personas, como decíamos en el principio, que desconocen el mundo del corazón, por lo general están en el primer nivel, ¿sí? Solamente creen en sí mismos, ¿sí? Cuando también estamos en el quinto nivel, que es el arrepentimiento, se abren nuestros oídos, podemos escuchar a otras personas, podemos escuchar consejo. Y por supuesto, el sexto nivel y el que todos esperan, bueno, ¿y después de qué? ¿Qué fue lo que le pasó al hijo pródigo? Ya él en su corazón, ¿qué decidió? El arrepentimiento lo llevó a regresar a la casa de su padre. En nosotros el arrepentimiento, ¿qué nos va a hacer? Pensar y reflexionar cómo estoy viviendo, porque nos equivocamos. Tenemos nuestras debilidades, nuestras imperfecciones, pero es importante reflexionar sobre eso y dar la vuelta. Arrepentirnos de ese camino y dar la vuelta. Así como el hijo pródigo, en ese momento, viéndose así, cuando llegó el arrepentimiento, volvió a casa de su padre. ¿Y cómo estuvo allá? No, pues... feliz. Entonces, el sexto nivel es la felicidad. Es cuando recibimos la bendición. Es cuando nos damos cuenta de qué bello fue haber atravesado por este fracaso, por este dolor, ¿no? Cuando nosotras, especial las que somos madres, todos los 9 meses, con ese dolor de cuerpo que se le inflaman a uno las piernas, que uno está que ya no da más, ¿no? Y el peor cuando llegan los dolores de parto y todo eso, ¿no? Pero cuando ya se da luz, qué felicidad, ¿no? Se olvidan todos los dolores. Sí. En ese momento el hijo pródigo se olvidó de todo, ¿no? Él que pensaba, ¿no? Que ya le iban a, mejor dicho, que lo que le esperaba era condena ya en la casa. Su papá ni siquiera lo escuchaba, que él le estaba diciendo, déjame ser como nuestros jornaleros, ni lo escuchaba. Rápido, le decía a los criados, báñenlo, vístanlo el mejor vestido, pónganle al niño en su mano, póngale calzado en sus pies y saquen el mejor becerro. Ese es el nivel de la felicidad, porque cuando pasamos, ¿no? Sin darnos cuenta por estos niveles, al final que podemos experimentar y que llegamos al arrepentimiento y que podemos dar ese paso, entonces nos damos cuenta de que ese camino es lo mejor. Entonces todas las personas, sin importar la edad que tengamos, es necesario aprender este mundo del corazón, que nos va a hacer llevar a una felicidad. Inicia tu jornada cada mañana actualizándote con La Voz al Día. La Voz al Día.